Hoy es miércoles 14 de mayo del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial en la Escuela Espírita Génesis 2000. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos con la lectura del título del libro La admirable Juana de Ángelis, Celeste Santos, Divaldo Pereira Franco. Ahora nos toca la página 63, la obra. Página 65, título Viviendo el mañana. Experiencia en la mansión del camino. El sol despunta en el horizonte, la aurora derrama toda la luz y todos los colores sobre la tierra. La luna y las estrellas se despiden suavemente. Se inicia el festival del canto de los pájaros, son innumerables y parecen posar en nuestras ventanas, anunciando alegres que un nuevo día nos espera. En el interior de las casas se comienza a oír una melodía suave, dulce como un agasajo, queriendo despertarnos. En pocos minutos, en todas las casas se está orando, por un altavoz se oyen mensajes de declaración, aliento y paz, aumentados con pequeñas anotaciones y oraciones, y se inician las actividades de ese gran hogar, de esa pequeña ciudad, de la comunidad cristiana que ensaya sus pasos por los caminos de la fraternidad. Niños y jóvenes barren el área, dejando todo bien limpio. Tíos y tías orientan las tareas de cada uno y preparan el desayuno. Enseguida cada uno sigue en la dirección de sus actividades. Se ve la avenida adornada del azul y blanco de los alumnos de las escuelas. Los pequeñitos, saltarines, son conducidos al jardín de infancia, de donde solo regresan a la tarde, después de la merienda. Los demás se dirigen a la gráfica, donde millares de mensajes de consuelo son impresos en libros y folletos, al círculo de lectura espírita, en el trabajo de divulgación doctrinaria, al puesto médico, auxiliando a los médicos, dentistas y especialistas del laboratorio en el socorro a los enfermos internos y externos, a la comunidad. La guardería facultando que las madres necesitadas de trabajo remunerado dejen tranquilas a sus hijos recién nacidos bajo segura protección y guarda. La librería que despacha semanalmente centenas de libros para las diversas regiones del mundo, la panificadora que nos mantiene y atiende el barrio, la lavandería para que al final de la semana podamos recibir las ropas ya limpias, la cocina general preparando el alimento de cada día. Algunos continúan así hacia la formación profesional realizando trabajo de artesanía, otros hacia la ebanistería, auxiliando en la restauración y confección de muebles para las casas, y otros hacia el curso de mecanografía. Se ven también jóvenes electricistas y fontaneros. Creche Amanjedoura, Jardín Esperanza. Pasando con prisa con sus instrumentos de trabajo para hacer los arreglos necesarios, algunas niñas y adolescentes pasan con sus hilos y agujas dirigiéndose a la clase de crochet. En la portería, el señor responsable, en medio de himnos protestantes aprendidos en su iglesia, va orientando
a los centenares de necesitados que se dirigen a la casa de la cordialidad, donde recibirán alimentos, palabras de consuelo y esperanza, además de la ayuda que precisen para poder ser socialmente recuperables. Encamina a las salas de asistencia y orientación espiritual a los que buscan los beneficios de los pases espirituales y magnéticos. Recibe y conduce a los ancianos hacia la caravana, donde tomará sopa y saldrán llevando alimentos y paz. Pero no solo los carentes socialmente se adentran. Por aquel amplio portón también llegan los colaboradores que irán a los diversos sectores de actividades, las señoras que alegres se dedican a coser dando nuestras ropas, los señores que vienen a cortar los cabellos de los niños y jóvenes, las tías que sirven en el almacén, atendiendo nuestras necesidades, los que buscan en el bazar, siempre lleno de novedades hechas expresamente con mucho cariño, los que vienen a conocernos desde las regiones más distantes en pequeños grupos o en grupos mayores, siendo conducidos hacia la sala de recepción, de donde serán acompañados y orientados en la visita a nuestras dependencias. Y en el paseo se conmueve con el hogar de las ancianas, donde residen las tías que ya dieron lo mejor de sí durante años de servicio constante junto a los pequeños y jóvenes, y que ahora hacen tareas amenas. Y se alegran al ver grupos de jóvenes y niños con sus profesores dando clase al aire libre o en la sala de arte al son de la música, en un clima de cariño y tranquilidad. Muchos de los visitantes al salir se dirigen a la secretaría y entusiasmados hacen donaciones o se vuelven socios de algún departamento de la institución. La calle se encuentra llena de sol, la música del trabajo vibra en todo lugar, obreros levantan nuevas construcciones, trabajadores cuidan el huerto y se ocupan de la cría de animales. Fuera, los necesitados del barrio vienen a recibir sopa y pan, distribuidos diariamente. La comunidad se parece a una colmena fabricando la miel del bien con Jesús. Aquí disputan acerca de quién sirve más y mejor, de acuerdo con las enseñanzas del Maestro. Sumidos en los cultos matinales, en las reuniones doctrinarias y mediúmnicas, en las clases de evangelización y en los estudios personales. Hay en todos una ansiedad común: crecer espiritualmente aprovechando las lecciones que el servicio ofrece, funcionando como recurso intermedio para alcanzar el fin que nos proponemos. Mediodía, suena la sirena y hay un desfile de ollas venidas de la cocina general con el alimento en dirección a los hogares que mediante la oración dan gracias por lo que disponen. Después un ligero descanso y el reinicio de las actividades que se terminan por la tarde. Después de bañados y arreglados, juegan los niños haciendo algarabía delante de las casas. Algunos jóvenes conversan y ríen con alegría con los sueños propios de su edad. Otros juegan a la pelota en el área deportiva. Algunos tíos sentados a la puerta observan y aprenden a conocer mejor para ayudarles también mejor. Se siente en el aire una suave y dulce melancolía. Los pájaros juegan en el cielo y se posan ligeros en los tejados de las casas, en los árboles de los jardines, siempre floridos y bien cuidados en las cercas y muros. A cada instante se oyen los variados cantos de las aves que aquí residen. La voz de alguien suena como lejana, aún estando cerca. Las flores parecen tan silenciosas. Dentro de las personas hay un sentimiento de felicidad y de esperanza. En nuestros ojos, la ternura que acompaña con deslumbramiento las variaciones del cielo en el día que anochece. Después de servir la cena, los jóvenes se disponen a realizar sus deberes escolares bajo la orientación de jóvenes colaboradores y tíos, mientras que los menores son auxiliados por las tías en ejecución de sus tareas escolares. En días alternos, ellas asisten a reuniones mediúmnicas o doctrinarias y algunos de los hijos mayores orientan a los más pequeños. La noche calmada y silenciosa invite a la reflexión, al examen de nuestras actitudes, y nos sentimos honrados por participar en esa colmena de amor donde hay trabajo para todos los gustos y tendencias, con amplias posibilidades de crecimiento interior, por el hecho de estar siempre vigilantes, exigiendo a nosotros mismos esfuerzo permanente para mantener una conducta conforme con las enseñanzas cristianas, buscando ejercitar la paciencia, la tolerancia y la comprensión, la solidaridad, la renuncia,
la armonía, el amor, el respeto mutuo, sin olvidarnos de que nos debemos poner nuestras esperanzas ni fundar nuestras ideas en personas u obras materiales, porque se modifican y pasan, mas sí, en la esencia espiritual que sobrevive a todo y está siempre presente, independientemente de situaciones, circunstancias, personas y lugares, pues es reflejo de Dios eterno e inmutable que nos traerá perenne consuelo. Las casas se encuentran envueltas en profundo silencio. La mansión del camino parece inactiva, sin embargo, al otro lado de la vida, en el plano espiritual, se desarrollan actividades de socorro y asistencia, en un ritmo aún más acelerado que el que se ha visto durante la vigilia, como si todos sintiesen la urgencia de la implantación del bien en la tierra. La madrugada está pasando. Un poco más tarde nos será ofrecido un nuevo sol que surgirá en el horizonte, iniciando otro día de luz. Subtítulo: El medio. Página 75, mini biografía. Divaldo Pereira Franco nació el 5 de mayo de 1927 en la ciudad de Feira de Santana, Bahía, Brasil, hijo de Francisco Pereira Franco y Ana Alves Franco, fallecido desde la infancia. Se comunica con los espíritus. Estudió en la Escuela Normal Rural de Feira de Santana, donde recibió el diploma de profesor primario en 1943. Cuando era joven, quedó abatido por la muerte de sus dos hermanos mayores, traumatizado y enfermo, siendo conducido a diversos especialistas en el área de la medicina sin lograr ningún resultado satisfactorio. Apareció entonces en su vida doña Ana Ribeiro Borges, que lo condujo a la doctrina espírita, libertándolo del trauma y llevándole consuelos tanto para él como para toda la familia. Se dedicó al estudio del espiritismo al mismo tiempo en que fueron desarrollándose sus facultades mediúmnicas mediante el correcto ejercicio y continuado estudio del espiritismo. Trasladó su residencia a la ciudad de Salvador en el año 1945, habiendo hecho un concurso para el IPASE, Instituto de Previsión y Asistencia de los Servidores del Estado, donde ingresó el 5 de diciembre de 1945. Espírita convicto, fundó el Centro Espírita Camino de Redención el 7 de septiembre de 1947, que mantiene actualmente los siguientes departamentos: Mansión del Camino, hogar de niños carentes, contando con 46 internos, fundada el 15 de agosto de 1952. Manjedoura, guardería para niños de 2 meses hasta 3 años de edad. Escuela de primer grado Jesucristo, niveles 1 a 3, con 24 clases, fundada en marzo de 1950. Escuela Allan Kardec, fundada en 1965. Escuela de primer grado, nivel 1, con 6 clases. Jardín de Infancia Esperanza, fundado en febrero de 1971, atiende a 340 niños de 3 a 6 años de edad en jornada completa. Escuela de Mecanografía Juana de Ángeles. Escuela de Evangelización Nice Moacir para niños. Juventud Espírita Nina Arueira, para la información moral espírita de los jóvenes. Caravana Auta de Sousa, organización que ampara a 170 familias socialmente irrecuperables. Asistencia Lourdes Saad, sector de distribución diaria de sopa y pan. Casa de la Cordialidad, organización que ampara a 300 familias socialmente recuperables. Ambulatorio Médico J. Carniero de Campos. Escuela de Auxiliar de Enfermeras Hermana Sheila, con 30 alumnos en cada ejercicio. Gabinete Odontológico JJ Silva Javier. Laboratorio de Análisis Clínicos Becerra de Meneses. Sala de Fisioterapia, Librería Espírita Alborada, editora y gráfica, Círculo de Lectura Espírita. En el año 1948 comenzó a psicografiar. Mensajes diversos fueron escritos por su intermedio, bajo la orientación de los benefactores espirituales. Guardó lo que escribió hasta que un día recibió la recomendación de que quemara lo escrito. Hasta ese momento, pues, no pasaban de ser simples ejercicios. Continuando en la labor, vinieron nuevos mensajes firmados por diversos espíritus, entre los cuales el de Juana de Ángeles, que durante mucho tiempo se presentaba como un espíritu amigo, ocultándose en el anonimato a la espera del instante oportuno para hacerse conocida. Juana se reveló como su orientador espiritual, escribiendo innumerables mensajes en un estilo agradable, lleno de profunda sabiduría e infinito amor,
que conforta a los más diversos lectores necesitados de directriz espiritual. En 1964, Juana de Ángelis seleccionó varios de los mensajes de su autoría y los reunió en un libro que recibió el sugestivo título de Mies de Amor. Fue el primer libro que el medium publicó. Después, enseguida, Rabindranath Tagore dictó Filigranas de Luz. Y otros más fueron publicados de diversos estilos literarios. Contribución de elevados amigos de la espiritualidad interesados en divulgar los mensajes consoladores de la esperanza y la iluminación, integrados en la buena nueva que el Maestro nos trajo. Siempre bajo la orientación de Juana de Ángelis, los libros continúan brotando por las manos perseverantes del medium que cual simbólica luz alumbra mentes y corazones sedientos de paz. Hasta ahora son ya 126 obras publicadas y divulgadas por el mundo entero. Con respecto a su persona fueron escritos los siguientes libros: Divaldo Medium o Genio, por el periodista Fernando Pinto. Moldeando el tercer milenio, vida y obra de Divaldo Pereira Franco, por el periodista Fernando Worm. Viajes y entrevistas, obra organizada por Ivonne A. Luz, relatando algunos viajes y entrevistas de Divaldo. Mansion of Love, de Divaldo Pereira Franco, Story, por María Isabel Carril Rainwater. De los mensajes recibidos de los espíritus fueron grabados 6 discos y las respectivas cintas de cassette. Divulgando la doctrina espírita, ya visitó 54 países, habló en más de un centenar de emisoras de TV, en el país y en el exterior, y en más de 2 centenares de emisoras de radio. Cámaras municipales y estatales en teatros, cines, organizaciones masónicas, Club de Leones, Club de Rotario, etc., en el Brasil y en otros países. Ha sido homenajeado con innumerables medallas, trofeos y placas, además de mociones de agradecimiento, pergaminos, títulos y diplomas de los más diversos lugares. Seleccionamos 2 entrevistas suyas efectuadas por la prensa escrita a fin de tener una idea del pensamiento de Divaldo Pereira Franco sobre asuntos de actualidad. La primera realizada en el programa confidencial en la televisión Borborema, Campina Grande, Paraíba, Brasil, el 5 de marzo de 1979, y publicada en el Boletín Espírita, revista de Unión Espírita Cristiana de Patos, Paraíba, en el mes de abril de 1986, la segunda concedida al diario El Liberal de Belém, Pará, Brasil, el 25 de mayo del mismo año. Entrevistas como subtítulo. Entrevista de Divaldo Pereira Franco, efectuada en el programa confidencial de la televisión Borborema, en Campina Grande, Paraíba, Brasil, el 5 de marzo de 1979, cuyo entrevistador fue Chico María. Programa de TV El Confidencial. Profesor Divaldo, ¿usted se sintió perdido en algún lugar del mundo y fue orientado por los espíritus? Divaldo: sí, me ha ocurrido en el año 1969, cuando nos encontrábamos en Nueva York y nos pidió un amigo que lleváramos un encargo a una persona que no conocíamos. En aquella oportunidad disponíamos de la dirección que estaba escrita en el paquete, pero para nuestra sorpresa el encargo no se destinaba a la ciudad de Nueva York. Volvimos al hotel y decidimos enviarlo a través del servicio de correos, cuando apareció un espíritu que dijo llamarse Telémaco y nos señaló que deberíamos entregar el paquete personalmente. Nos acompañó hasta la casa, conduciéndonos hasta allí, y mantuvimos un encuentro personal con el destinatario. Fue en el mes de noviembre de 1969. Programa de TV El Confidencial dramatiza en su obra La vida en el planeta Marte y los platillos voladores. Muestra un plano astral que muchos espíritas rechazan. ¿Cuál es el porqué de ese rechazo? Divaldo: es que aún no ha sido confirmado científicamente lo que relata Ramatiz. Para los espíritas no es válida la información solamente porque venga afirmada por un espíritu. Si la ciencia no lo ha confirmado, es mejor que no se acepte nada. Programa de TV El Confidencial. Según la doctrina espírita, la reencarnación en su mayor escala es solicitada por espíritus ansiosos por arreglar hechos, tareas de sus vidas pasadas. En el caso de Judas, ¿vino con la misión de traicionar a Cristo? Divaldo: en absoluto. No existe un fatalismo determinista para el mal. Él tenía libre albedrío y lo utilizó conforme él quiso. Programa de TV El Confidencial. Profesor
Los terreiros de la Umbanda, como señalan algunos espíritas, son el ABC del espiritismo. ¿Divaldo? No, de forma ninguna. El terreiro de Umbanda es naturalmente un lugar de desarrollo de facultades paranormales, de facultades mediúmnicas, pero no se trata de un local de espiritismo. Los fenómenos que allí ocurren son fenómenos del sincretismo afrobrasileño. La doctrina espírita no tiene nada en contra de confesión religiosa o credo de ninguna naturaleza, pero tiene su propia definición conforme está escrito en el libro de los espíritus en la introducción ítem número 6. Programa de TV El Confidencial. Se llama doctrina al conjunto de principios que sirven de base para un sistema religioso. ¿Cuáles son los principios básicos doctrinarios del espiritismo? Divaldo. La creencia en Dios y en la inmortalidad del alma, la comunicabilidad de los espíritus, la reencarnación, la probabilidad de los mundos habitados, la práctica del bien o caridad bajo todos los aspectos conforme al Evangelio de Jesús. Programa de TV El Confidencial. La doctrina espírita se basa en la creencia, en la sobrevivencia del alma, en la comunicación entre vivos y muertos, en la reencarnación como ha señalado usted, pero como una creencia no tiene fundamento irrefutable. Los argumentos presentados no han sido controlados por los métodos científicos. ¿Es pues dudosa la existencia de los espíritus? Divaldo. En absoluto. Es todo controlado desde 1856, cuando se hicieron las primeras experiencias por el barón von Guldenstube, que realizó un molde de parafina que utilizó un espíritu materializado. Posteriormente, varios metapsiquistas y más adelante eminentes químicos y físicos, primeramente William Crookes, a partir de 1872, ofrecieron un gran legado en documentación científica. En la actualidad, la moderna parapsicología, en el capítulo de la psicología con alma, viene corroborando aquellas experiencias en el campo de la ciencia actual. Programa de TV El Confidencial. Todos nuestros errores cometidos en el planeta son determinados por el Padre, por el Maestro. La carnicería de Guayana fue determinación del Maestro. Divaldo, no, de ninguna manera. El concepto espírita es muy divergente. Allan Kardec nos enseñó que Dios creó al espíritu sencillo e ignorante en el sentido de carácter de experiencia. Nosotros tenemos el libre albedrío que nos empuja a una u otra actitud. Cuando optamos por una actitud negativa, entonces generamos lo que denominamos karma y volveremos para reparar lo hecho. Fue lo que aconteció en Guyana. Tan solo la aplicación indebida del libre albedrío engendró una calamidad para todas aquellas personas. Programa de TV El Confidencial. ¿Existe alguna preocupación de su parte por los que sufren injusticias? Divaldo. Indudablemente. Todos nosotros espíritas nos interesamos profundamente por el hombre y creemos que la mayor realización de la divinidad es el propio hombre. Programa de TV El Confidencial. El señor Gil González quiere saber sobre el significado de los seres irracionales y vegetales a la luz de la filosofía espírita. Divaldo. Son fases de un proceso de evolución natural. Para nosotros Dios no crea espíritus perfectos, ya inteligentes. Él crea el psiquismo que transita por los reinos mineral, vegetal, animal, nominal y sigue hasta la angelitud. Programa de televisión El Confidencial. ¿Hay diferencia entre Jesucristo y Dios? Divaldo. Para nosotros sí. Jesús aseveró innumerables veces que era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios, que era el embajador de Dios y que vino para hacer la voluntad de su Padre. Una única vez, Él dijo: yo y el Padre somos uno. Pero en el sentido de que nuestra integración en el pensamiento cósmico es única, de la misma forma que el embajador y el personaje que lo representa. Programa de TV El Confidencial. ¿Su condición de soltero es condición sine qua non para su misión de pastor? Divaldo. Por el contrario, hasta ahora ha sido solo un motivo auxiliar. Como aún no tuve oportunidad de encontrar el alma que estoy buscando, decidí esperar. Programa de televisión El Confidencial. Profesor, ¿el control de la natalidad a la luz de la reencarnación y del espiritismo? Divaldo. Es perfectamente válido. La programación de la familia tiene que hacerse sobre bases éticas, dentro de una ética de comportamiento moral, bajo la responsabilidad de los cónyuges o parejas. Programa de TV El Confidencial.
¿Qué puede hacer el espiritismo kardecista por los vicios en drogas, barbitúricos, etc.? Divaldo. Utilizar con el enfermo una psicoterapia doctrinaria y al mismo tiempo mediante tratamiento psiquiátrico tratarlos con una terapéutica encuadrada dentro de los cánones académicos. Programa de TV El Confidencial. ¿Cuál es la diferencia entre el medium sensitivo que los libros de Allan Kardec citan y un parapsicólogo? Divaldo. Para la parapsicología, el sensitivo es todo aquel individuo dotado de una facultad paranormal, que puede registrar vibraciones también de orden parafísico. En el caso de la telepatía, de la clarividencia, de la precognición, retrocognición, o son aquellos que pueden producir fenómenos de psicocinesia, o sea, de movimiento de objetos sin contacto humano. Para nosotros espíritas, el medium es el individuo dotado de la más alta sensibilidad, que le faculta no solamente para entrar en contacto con las fuerzas objetivas y paranormales, mas también con los espíritus desencarnados. Programa de TV El Confidencial. Profesor, de un modo claro y objetivo, ¿en qué se basa usted para asegurar que hay vidas en otros planetas? Divaldo. Primero, por un cálculo matemático realizado por un eminente astrónomo. Sir James Jeans dijo que vivimos en una galaxia que tiene aproximadamente 100 billones de sistemas planetarios, de los cuales cerca de 2 millones tendrían vida en las condiciones de la propia vida terrestre. Pero si suponemos para cada sistema una media de 5 planetas, como en el caso de nuestro sistema que tiene 9 ya conocidos, sumaríamos 500 billones de planetas solo en nuestra galaxia. Contando con la posibilidad de un personaje de apenas 1%, tendríamos una media de 5 billones de astros con vida semejante a la Tierra. Por eso, el cálculo matemático y las llamadas estrellas pulsares, que hoy son detectadas por el Observatorio de Radioastronomía y que a su vez han enviado mensajes inteligentes, atestiguan también que no estamos solos en el universo. Programa de TV El Confidencial. ¿Cómo es que el espiritismo se contradice con las escrituras enseñando a consultar a los muertos? Divaldo. Por el contrario, nosotros mismos pedimos que no se consulte con los muertos. El tema no está bien expuesto porque si leemos el evangelista Juan, está dicho por Jesús: os mandaré un consolador, el consolador os repetirá todo lo que yo dije, os dirá cosas nuevas y quedará eternamente con vosotros. El espiritismo es el consolador prometido por Jesús. Programa de TV El Confidencial. Profesor, ¿usted está en contra o a favor del divorcio? Divaldo. A favor, cuando los motivos son justos. Programa de TV El Confidencial. ¿Por qué? Divaldo. Porque el divorcio viene a regular una cosa que está moral y legalmente irregular. Desde que dos individuos no consiguen convivir bajo el mismo techo, en sentido positivo, que luchan tenazmente uno contra el otro y que pueden desencadenar en suicidio u homicidio, o cuando uno de los cónyuges ya creó una familia paralela, es mucho más noble legalizar un problema existente que dejar a otras personas irremediablemente sufriendo. Sin embargo, porque estamos a favor del divorcio, también consideramos que el divorcio debe ser la última medida que ha de tomarse. El divorcio es la terapéutica para una enfermedad existente. Programa de TV El Confidencial. Le agradecería que nos contase aquí la historia del niño matemático. Divaldo. Nosotros ayer, para justificar el fenómeno de que la reencarnación trasciende al problema de la telepatía y de la hiperestesia del inconsciente, citamos entre otros raros casos de genios precoces la historia del niño inglés Sarah Colburn. Era un niño de 8 años en 1908, cuando fue examinado por insignes profesores de matemáticas de la Universidad de Londres, porque aquel niño de 8 años cuyos padres eran analfabetos, ya que estaba prohibido a los campesinos ingleses hasta el comienzo del siglo XX el ser alfabetizados. Era, sin embargo, un excelente matemático. Él respondía a cualquier pregunta sobre cualquier cálculo, sin hacer la operación. En aquella oportunidad, después de 2 horas en una sucesión rápida de preguntas y respuestas en torno a las matemáticas, un viejo profesor de aritmética le preguntó si podía explicar lo que era la potenciación.
dijo que no conocía la teoría, pero que sabía calcular. Cuando el profesor le preguntó que si le diese un número con una cifra significativa colocada a la derecha en lo alto, como exponente, lo que equivale a decir que aquel número sería multiplicado tantas veces cuantas fuese su exponente, podría responder, por ejemplo, si sería capaz de dar la potencia de un número al azar propuesto allí en ese momento, le contestó que lo podía intentar. El profesor le preguntó cuál era el resultado de 8 a la 16ª potencia. El niño miró al profesor y respondió 4 segundos después: la 16ª potencia del número 8 es igual a 281.474.976.710.656 unidades. Los profesores comenzaron a multiplicar y transcurridos de 12 a 15 minutos, habían concluido que 8 a la 16ª era igual a 200, la misma cantidad de unidades. Era correcto. Programa de TV El Confidencial. Hay algunas corrientes del catolicismo no ven cómo purificar el alma de los hombres sin darles unas condiciones dignas de vida material. ¿El espiritismo defiende o no esas corrientes? Divaldo. Es necesario que propiciemos las mínimas condiciones para dar al hombre dignidad, y es en ese sentido que todos somos convergentes en la práctica de la caridad, en el humanitarismo, en el altruismo. Programa de TV El Confidencial. ¿El espiritismo es la verdadera religión? Divaldo. No podemos decir que sea la verdadera religión, porque sería pecar de presunción. Desde nuestro punto de vista, es aquella que puede demostrar sus argumentos a través de la investigación experimental, convirtiéndose así en la religión verdadera. Programa de TV El Confidencial. Divaldo. ¿Usted podría transmitir un pequeño mensaje en esperanto para los esperantistas de Paraíba? Divaldo. Aunque no sea un experto del idioma esperanto, puedo decir que esa lengua universal que es candidata a ser el lazo de fraternidad entre las criaturas humanas creada por Lázaro Ludwig Zamenhof, nacido en la ciudad de Białystok, en Polonia, y que desenvolvió un gran programa de solidaridad humana, será indudablemente el mayor lazo fraternal entre los seres humanos, porque derrumbará las barreras lingüísticas y aproximará mucho más un entendimiento entre todos los hombres. Programa de TV El Confidencial. Profesor, es común principalmente aquí en el nordeste que un niño enferma y la madre dice: ah, está con mal de ojo. Entonces viene la curandera y reza. ¿Hasta qué punto eso es válido? Divaldo. Es perfectamente válido, aunque la realidad tiene una connotación científica que popularmente encuentra raíces de naturaleza lógica. El hombre es un dinamismo energético, y cuando se descarga la suma de energía disminuyen sus potencialidades orgánicas, así como las del vegetal, del animal, como también puede recuperar esas energías. Programa de TV El Confidencial. ¿Usted cree en el mal de ojo? Divaldo. Innegablemente. Y la cámara Killian consiguió detectarlo. Poseemos una serie de películas que se realizaron en la Universidad de California por la doctora Thelma Moss. Tomó plantas, animales y hombres que fueron colocados delante de la impresión magnética del mirar de personas dotadas de una alta potencialidad psíquica. Y aquellas plantas, aquellos animales, aquellas personas enfermaron. Se hizo una comprobación por el proceso Killian, que detectó una baja potencialidad en la exteriorización de aquellos seres. Después se aplicó una carga magnética positiva y recobraron el equilibrio, potencializándose nuevamente. Aunque no aceptamos esto como un mal de ojo, sino como la dirección de una carga psíquica mal conducida, y este hecho ocurre. Programa de TV El Confidencial. Pero profesor, generalmente solo se aplica en los niños, y los niños ¿no razonan? Divaldo. El niño no razona, pero es un excelente receptor, y exactamente porque no razona capta mucho mejor, porque no sabe defenderse. Programa de TV El Confidencial. ¿Usted no puede hablar sobre pensamientos positivos tratándose de un niño? Divaldo. Sin embargo, cuando oramos, cargamos con la energía que exteriorizamos al niño, al animal o al vegetal, quiera o no aceptarlo la persona. Cuando el sensitivo portador de alta potencialidad
energética sintoniza con otra persona, le transmite energía de la misma forma que son fácilmente hipnotizables aquellas personas que no creen o que sufren disturbios nerviosos. Programa de TV El Confidencial. Profesor, ¿existe el milagro? Y si existe, ¿qué es el milagro? Divaldo. Milagro para nosotros es todo lo que ignoramos de las leyes naturales. Llamamos milagroso a todo aquello que escapa a nuestro entendimiento. No aceptamos el milagro en el sentido de violación de las leyes naturales, como tampoco aceptamos lo sobrenatural. Para nosotros todo es natural. Aunque las leyes sean desconocidas, por ejemplo, la televisión, si se hubiera conocido 80 años atrás, hubiera sido un milagro. Y continúa siendo un milagro de la electrónica, milagro pues, entre comillas. Programa de TV Confidencial. ¿Cómo conceptúa usted a Fray Damián? Divaldo. Como un verdadero conductor de masas, un hombre portador de un insigne carisma que utilizará para conducir a las personas sedientas de información y también necesitadas de un líder con su carisma. Programa de TV Confidencial. ¿Usted podría señalar, según su opinión, la mayor figura de la Iglesia Católica de este siglo, vivo o muerto? Divaldo Juan 23. Programa de TV Confidencial. Si la persona tiene el don de la mediunidad y no lo desenvuelve, ¿tiene posibilidades de enloquecer? Divaldo. No digo enloquecer, sin embargo, sí que puede perturbarse. Todo paranormal es un individuo dotado de una peculiaridad de naturaleza trascendente. Si no da lugar a que se desenvuelvan esas peculiaridades, es obvio que se perturbe. Si tiene clarividencia, si tiene intuición, si tiene precognición y no procura saber el porqué, de qué se trata, está claro que su mente queda aturdida con estas percepciones paranormales y con su vida objetiva normal. Es válido que desenvuelva esas aptitudes de la misma forma que la persona, dotada de inteligencia y de memoria, debe cultivar esas facultades de naturaleza psíquica. Programa de TV Confidencial. ¿Usted cree que debe ser permitida la humanta? Divaldo. Debe ser permitida, ya que vivimos en un país libre, porque no se puede prohibir que el hombre ame a Dios de la forma que le parezca. Digamos que hasta este momento ha funcionado como una terapia, una catarsis psiquiátrica para personas portadoras de muchos disturbios que encuentran en esa forma mediúmnica una manera de exteriorizar esos estados anímicos, psíquicos y mediúmnicos. Programa de TV Confidencial. ¿Hasta qué punto la carne excita el sistema nervioso del hombre? Divaldo. No aceptamos la teoría de que la carne sea perjudicial, por lo menos desde el punto de vista moral, aun considerando el punto de vista físico, fisiológico. Provenimos de un atavismo animal alimentándonos de carne desde hace más de 100.000 años, desde que comenzamos con el Pithecanthropus erectus. Programa de TV Confidencial. Profesor, ¿cómo debe ser el amor? Divaldo. El amor debe ser con plenitud, totalidad y profundidad. Programa de TV Confidencial. ¿Libre? Divaldo. Siempre fue libre. El abuso es el que hizo que las leyes lo cohibiesen en el sentido de amor sexual. Nosotros no vemos en el sexo una manifestación de amor, sino una manifestación de instinto. El amor es vida. Programa de TV Confidencial. ¿Todos nosotros tenemos condiciones para ser mediums? Divaldo. Innegablemente. Allan Kardec asevera que la mediunidad es una peculiaridad de la naturaleza orgánica del hombre. Todos somos mediums, aunque en estado embrionario. Programa de TV El Confidencial. Profesor, ¿quién es Divaldo Pereira Franco? Divaldo. Es alguien que intenta que sus pasos estén encaminados hacia el bien en la directriz de la doctrina espírita y el Evangelio restaurado de Jesús. Programa de TV El Confidencial. Profesor, en honor a su presencia voy a dar algunos minutos para que usted quede solo haciendo su exhortación, haciendo su oración, haciendo su saludo al pueblo de Paraíba. Divaldo. Primeramente deseamos agradecer a Radio Borborema el alto honor que nos confirió, ofreciéndonos la cámara de televisión para que pudiésemos hablar con el noble público paraibano. Después, agradecer la alegría inmensa de ser entrevistado por un hombre como nuestro querido Dr. Francisco. Ya estuvimos en más de 80 canales de televisión en Brasil y en el exterior.
Difícilmente se encuentra un hombre de televisión que pueda hablar con tanta dignidad y con tanta independencia cultural, siendo fiel a la pregunta que le llega. Doctor Francisco, muchas gracias. Nuestro mensaje para los telespectadores es un mensaje de optimismo. Es cierto que hay mucho dolor en la tierra, pero hay mucho amor. Es verdad que la guerra galvaniza al hombre. La Organización Internacional de las Naciones Unidas asevera que existen en este momento 68 puntos beligerantes en el orbe terrestre. Es mucho más fácil catalogar el desastre que hacer una estadística del bien. Indudablemente todos nosotros estamos convocados a crear una humanidad mejor. No se detenga. D. Su contribución por un mundo mejor. No relacione dificultades ni problemas. No se apoye en la miseria, apóyese en la bondad. Levante el ánimo de los seres humanos. D. Una sonrisa a un niño abandonado. Extienda la mano generosa al niño carente. Realícese. El amor cubre multitud de pecados. Dijo Pedro, discípulo de Jesús. 1:4-8. Pero si usted ama, el amor le hará mucho bien. La doctrina espírita se basa en la creencia en Dios. Decimos más, por encima de todo, en la vivencia del amor a través del postulado de la caridad. Agradecemos a usted, amigo telespectador, a esta emisora de televisión, la oportunidad que nos ha brindado y les deseamos mucha paz. Que Dios nos bendiga. ¿Quieres hacer algún comentario? Ahí nos estaba manifestando una parte del control de la natalidad y nos estaba manifestando que es una situación de una responsabilidad también kármica, que no se puede pensar como sucedía en algunas oportunidades, no sé si sucede todavía, que decían que lo que fuera la voluntad de Dios, o como decían los que Dios les manden. Y dependiendo de la planificación espiritual, así es la cantidad de quienes se encarnan, y así es como se va dando este control de la natalidad. También había otra parte en la que se mencionaba el divorcio también, y que efectivamente el divorcio era una situación donde ya se estaba prácticamente separando de forma legal lo que ya estaba separado de hecho, y ya realmente la pareja ya no estaba junta, podrían tal vez estar viviendo todavía juntos, pero ya no era una situación en la que estuvieran buscando la armonía. Continuando, la página 99 dice: entrevista de Divaldo Franco al periódico O Liberal de Belén, Pará. Divaldo Franco, que los espíritas proyectan como la mayor expresión de su doctrina en el país, estuvo la semana pasada en Belén con motivo del 80 aniversario de la Unión Espírita Paraense y dio una larga entrevista al Liberal para fijar excluidos aspectos doctrinarios ya bien conocidos, la posición de los espíritas ante la realidad brasileña. En la entrevista, Divaldo estaba acompañado por el doctor Jonas da Costa Barbosa, el presidente de la Unión Espírita Paraense, y por el doctor Néstor Mazzotti, vicepresidente de la Unión de las Sociedades Espíritas del Estado de São Paulo. Las preguntas fueron hechas por Odaci Catete, Limonar Bahía, Joao Vital y Euclides Almeida. Para Divaldo, la humanidad está alcanzando uno de los momentos más culminantes de su historia. A pesar de la violencia, de la amenaza de guerra, de la explotación del sexo, entiende Divaldo repitiendo un proverbio árabe que nadie detiene en la madrugada. Catete, con su clarividencia muy verificada en sus experiencias, podría comenzar la entrevista haciendo un enfoque futurológico en el campo de la política nacional. Divaldo: los espíritus son unánimes en informarnos que en esta gran transición el Brasil viene a desempeñar en un futuro próximo la misión histórica que le está predestinada. Desde el punto de vista espiritual, Brasil es un país sin los grandes karmas colectivos que señalan al continente europeo y en gran parte al continente americano del norte. Gracias a esto, no obstante, las luchas que están aconteciendo en todas partes y que en Brasil alcanzan el clima con las libertades democráticas,
La tarea de un futuro mejor está señalada, no solamente en el campo político o en el campo socioeconómico, sino también en las aspiraciones humanitarias. En razón de la superación de la gran crisis que todos vivimos en un pasado muy próximo y como resultado de las inevitables connotaciones históricas de un pueblo que se caracteriza por el amor y por la capacidad de absorber el infortunio y superarlo. Catetti. Saliendo un poco del campo filosófico, ¿cómo ve usted el futuro de Brasil en términos políticos? Divaldo. Que este gran paso de las libertades democráticas, abriéndonos horizontes optimistas, nos va a dar la ocasión de emprender una realización más profunda en que el hombre, ahora en un país liberado para poder elegir a sus verdaderos líderes, tendrá la oportunidad de examinar las cualidades que tipifican a nuestros candidatos para la elección consciente de sus futuros líderes, sin las ataduras compulsivas de la herencia ancestral y sin las obligaciones que siempre caracterizaron a los malos políticos en el Brasil, que en este momento da un gran salto hacia la verdadera realidad política, la de la concienciación de las masas. Catetti. ¿Usted prevé una mejoría en los cuadros políticos para la constituyente? Divaldo. Sin duda. La propia constituyente es nuestro gran momento en el cual, consultado, el pueblo tiene la libertad de opinar y de ofrecer sugerencias valiosas para que sea elaborada la nueva Carta Magna de la República, en la cual la participación individual y de grupos se realice de manera imperiosa y sobresaliente, estableciendo nuevas metas para los derechos humanos y las libertades del propio ser humano. Catetti. ¿El espiritismo tendría alguna reivindicación a presentar a la constituyente? Divaldo. El espiritismo, en el llamado movimiento, que es la aglutinación de los individuos que constituyen nuestra causa, es aún una minoría poco considerada en la comunidad brasileña, aunque muy activa, y entre diversas reivindicaciones que nosotros espíritas tenemos como norma, destacamos el derecho a la vida, exactamente ese derecho a la vida que ha sido menoscabado por la cultura actual y por la ética alucinada de nuestros días. El derecho a la vida a través de la preservación de la gestante, luchando contra el aborto, abriendo horizontes nuevos para que la eutanasia no encuentre ciudadanía, para que la pena de muerte permanezca dentro de su cuadro, no solo como una actitud inmoral, sino también como una actitud ilegal. La liberación de las clases minoritarias a través de empleos más dignos y salarios más nobles. La valoración del hombre desde el punto de vista del derecho a la salud, al trabajo, al derecho del niño, a su verdadera situación en el panorama nacional, disminuyendo la incidencia de la mortalidad infantil, reivindicaciones estas que están en la panorámica de todas las clases y de todos los individuos. Catetti. ¿Cuándo descubrió usted su vocación por el espiritismo? Divaldo. En 1948, a los 21 años, era católico, practicante, vinculado a la iglesia y con una acentuada vocación sacerdotal, colaborando incluso en las actividades religiosas. Catetti. ¿Fue seminarista? Divaldo. No. Seminarista no llegué a ser, y en esa oportunidad descubrí los valores del espiritismo conforme Allan Kardec estableció en lo que nosotros llamamos codificación, que es un conjunto de 5 obras básicas: el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Yo me sentí de tal forma satisfecho que comprendí que debería llevar esa contribución a otras personas con problemas. Era como alguien que descubriese el sol, estando en una cueva, como aquel viejo concepto del mito de la caverna de Platón. Deseé llevar al que tuviese problemas y dificultades esa contribución y pasé a divulgar la doctrina espírita. Al principio en Salvador, donde formábamos parte de una pequeña asociación, y a partir del año 1950 por otros estados, atendiendo a invitaciones. De entonces a ahora, no digo que se transformó en un apostolado o en una misión, mas sí en una tarea consistente en acercar las enseñanzas del espiritismo, que son a fin de cuentas una restauración de las enseñanzas cristianas a la criatura moderna, tan anatematizada y sufrida de nuestros días, que a pesar de tener una formación religiosa respetable en varias áreas de las diversas expresiones de la fe, presenta dudas y conflictos existenciales, comportamentales y emocionales que el espiritismo pretende aclarar. Catetti.
Usted abandonó el catolicismo o convive con él hasta hoy. Divaldo. Nuestros vínculos cristianos son tan acentuados que yo podría decir que crecí del catolicismo al espiritismo, porque en el catolicismo yo tenía la postura de la ética moral de Jesús, la creencia en Dios y la inmortalidad del alma. El espiritismo me añadió la prueba de la inmortalidad del alma a través de la comunicación de los espíritus y la prueba de la justicia de Dios mediante la reencarnación. Allan Kardec fue muy feliz en una de las muchas afirmaciones que hizo. El espiritismo es una contribución para todas las religiones porque viene a afirmar a través de hechos aquello que ellas demuestran por medio de la teología. Todas divulgan la inmortalidad del alma. El espiritismo a través de la mediunidad comprueba la inmortalidad del alma. Todas dicen que Dios es bueno y justo. El espiritismo, basándose en la reencarnación y en las experiencias reencarnacionistas, demuestra esa justicia divina, explicando el porqué. ¿Quién es el hombre? Porque sufre. ¿Dónde está la razón de tantos conflictos? Las diferencias sociales, socioeconómicas, psicológicas, emocionales, orgánicas, la problemática de las relaciones humanas, a través de la reencarnación, el espiritismo da una llave que aclara estos conflictos. Yo diría que del catolicismo, que fue mi base, yo crecí en dirección a una dinámica más cósmica, que es la doctrina espírita. Euclides. La comunidad espírita tendría nombres de políticos en los cuales confiar para llevar aquellas reivindicaciones a las cuales usted se refirió al fórum de la Asamblea Nacional Constituyente. Divaldo. La comunidad espírita difiere de otros tipos de comunidad porque el espiritismo es una doctrina que tiene un aspecto triple: de ciencia, porque investiga los hechos; de filosofía, porque explica la razón de la vida; y de religión, porque trabaja en el comportamiento del hombre, religándolo a Dios. El espiritismo es una doctrina de conciencia individual. Así pues, como entidad, el espiritismo a través de la comunidad de los espíritus, a través de la comunidad de los espíritas, lo que llamamos el movimiento espírita, no sugiere individuos, deja a la conciencia de cada uno la libertad de escoger aquellos que les parezcan mejor al sentimiento y a la inteligencia. El espíritu es libre para elegir y opinar, sin que la comunidad piense por él u obre por él. Euclides. ¿Usted cree que en la constituyente habrá muchos políticos sensibles a la causa espírita? Divaldo. Digamos que habrá también muchos espíritas que con su derecho de ciudadanos serán candidatos a los cargos que la Asamblea Constituyente permita, llevando nuestros ideales, nuestras aspiraciones y otros hombres no vinculados al espiritismo, pero que por respecto a los derechos generales deberán ser también portaestandartes de nuestros ideales, así como de otras áreas y segmentos de la sociedad. Euclides. Los candidatos espíritas tendrán el apoyo de la comunidad. Divaldo. El hecho de que ellos sean espíritas no quiere decir que representen el ideal de los espiritistas. Ellos pueden ser individuos de mucha nobleza y de carácter diamantino, mas todo espírita es libre para elegir su candidato. Podrán tal vez tener la bandera sin que con eso sean elegidos específicamente por los espíritas. Serán candidatos del pueblo para servir al pueblo y no de los espíritas para servir a los espíritas. Vital. Eso demuestra cierta preocupación del movimiento espírita hacia las cuestiones políticas. Por lo que se sabe, el espiritismo siempre valoró las cuestiones morales. La Iglesia, por otro lado, se ha definido cada vez más claramente por una política volcada hacia las causas sociales, preferentemente encaminada a los pobres. ¿Cómo analiza usted el movimiento espírita en cuanto a una doctrina que se preocupa por el aspecto más social y político? Divaldo. Es que nosotros los espíritas, y no la doctrina espírita, comprendemos que una de las maneras de impulsar al hombre es propiciarle medios para que tenga una vida más digna y pueda actuar con mayor elevación. Los efectos morales de cualquier empresa dependen mucho de las realidades sociales y económicas en las cuales se encuentran situados los individuos, sin que la persona disponga de un trabajo digno, de libertad de movimiento, sin que sus hijos puedan disfrutar de determinada seguridad. Esa seguridad relativa, escuela, salud, alimentación, muy difícilmente podremos trabajar las bases morales. Consideramos que el espiritismo es una doctrina esencialmente cristiana, recordando el concepto de Jesús con respecto a mi reino no es de este mundo, lo que nos lleva a no involucrar al espiritismo en la problemática sociopolítica de la actualidad.
Pero si el reino de Cristo no es de este mundo, si comienza en este mundo, ¿por qué el futuro es la consecuencia inevitable del presente? El futuro espiritual será el resultado de nuestra conducta y comportamiento de ciudadanos. Así pues, generar factores que nos propicien una vida digna es nuestro deber de conciencia y de dignidad. Y el espiritismo, conforme a lo establecido en la doctrina, trabaja para que seamos militantes de las causas nobles. Nuestra aceptación de la problemática no es estática ni diferente. Es una aceptación dinámica, aceptamos la resignación no como conformismo, más como estímulo para desarrollar nuestros valores intrínsecos y luchar por las conquistas ético-morales que la sociedad nos ofrece. De ahí, los espíritas hoy, conscientes de nuestras responsabilidades humanas, aunque no nos impliquemos directamente como doctrina en los movimientos políticos, tenemos el deber como ciudadanos que somos de trabajar en favor de una humanidad mejor, y la política es uno de esos instrumentos que podremos usar en favor de una sociedad más justa. Bahía. Divaldo, en la práctica de la caridad, espírita, hay una actividad que ha sido muy polémica, que es una actividad más ligada a la ciencia, la práctica de actos quirúrgicos. ¿Cuál es su visión sobre este tipo de trabajo? Divaldo. La tarea del espiritismo es esencialmente la transformación moral del hombre. Cuando vemos a la mediunidad interferir en los campos de la salud, consideramos eso como una ampliación de la misericordia de Dios, dando continuación al propio postulado comportamental del Cristo, que muchas veces interfirió en los problemas orgánicos y psíquicos de la criatura humana, objetivando ayudar, jamás competir. Según la ética de la doctrina espírita, la problemática de la salud pertenece a la medicina. Nuestra contribución es auxiliar. Hoy vemos que psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, ante los enemigos de la salud mental, recurren a la mediunidad para buscar las respuestas a esos enigmas, y la reencarnación encuentra los factores que desencadenan la enfermedad en el campo quirúrgico. Creemos que la tarea principal de los aconteceres modernos no es exactamente la de curar cuerpos, porque los cuerpos vuelven a enfermar, sino de demostrar la interferencia paranormal de la mediunidad como factor que invita al hombre a investigar un área aún no necesariamente estudiada. Pero no es el objetivo del espiritismo. El objetivo esencial del espiritismo es la transformación moral del hombre y el cambio de los factores psíquicos, económicos y sociales en pro de una humanidad mejor. Bahía. Pero dentro de su conocimiento, de su experiencia, ¿usted cree que ese procedimiento es válido? Divaldo. Sí, es válido bajo dos puntos de vista. El primero, porque llama la atención por el impacto que produce. En el área, por ejemplo, de las cirugías psíquicas, paranormales o mediúmnicas, tiene que considerar la concurrencia de tres factores. Primero, la ausencia de anestesia. Segundo, la ausencia de asepsia. Tercero, la hemostasis. Porque la parada súbita de la hemorragia es indudablemente una violación de las reglas tradicionales acerca de lo que se conoce en el área de las manifestaciones hemorrágicas. La ausencia de asepsia es también un fenómeno espectacular. En algunos mediums, como José Arigó, que conocí, y el doctor Edson Cavalcante de Queiroz, que conozco en su experiencia, vimos el factor inmunológico allí establecido. Inclusive él pone tierra en el campo quirúrgico recién abierto y no hay contaminación. Y después la ausencia de dolor, porque hacer la extracción de un nódulo mamario o hacer la ablación de una catarata, en 20 segundos la catarata, en 4 minutos el nódulo de una mama, sin ninguna inducción hipnológica, sin ninguna sugestión, no deja de ser una violación acerca de lo que se conoce en el campo de la anestesia. Ese es el primer impacto, producir sorpresa y llamar la atención a fin de que se estudien las realidades paranormales que constituyen al individuo. Y el segundo, llamando la atención hacia esa área, examinar en profundidad quién o qué es el espíritu, si sobrevive o no a la muerte, si esa experiencia puede ser explicada por la moderna parapsicología o si puede ser profundizada a través de las enseñanzas espíritas. Creemos que los espíritus tienen como meta hoy llamar la atención como en el pasado. Las materializaciones o ectoplasmías, que eran instrumentos utilizados para despertar el interés de los científicos. Y por fin,
Lo que llamaríamos un tercer resultado hacia una acción de caridad, disminuyendo el dolor, disminuyendo las aflicciones de aquellos que no tienen posibilidades de acudir a los recursos médicos o de los llamados desengañados por la medicina. Porque la gran verdad es que recurren a los medios los que están muy cansados de los consultorios médicos, los desilusionados, los desesperados, y gracias a eso, el espiritismo es llamado el consolador para atender a aquellos que están en agonía en nombre de Jesús, que vino a la tierra para los infelices y prometió mandar a alguien para continuar su ministerio conforme se lee en Juan 14, versículo 16. Euclides. Su currículo presenta una vastísima obra psicografiada. ¿Cómo es ese proceso de creación? ¿Cuesta mucho tiempo? Divaldo. Es inesperado. Nosotros los espíritas, como cualquier religioso, tenemos un programa de fe. Participamos de reuniones. Yo, por ejemplo, participo de 5 reuniones semanales, 3 en que yo dicto charlas, estudios doctrinarios y 2 en que actúo con la mediunidad, en que ejerzo la función mediúnica. Esa reunión, digamos, tiene una doble finalidad. Es una sesión de diálogo con los espíritus desencarnados que llamamos a un encuentro de consuelo o de educación mediúnica. En esas reuniones yo me dispongo pasivamente para escribir. Siempre hay muchos lápices, papel. Entonces, caigo en trance, me concentro en Dios, en Jesús, y reflexiono y comienzo a escribir por automatismo. Normalmente, cuando se trata de una obra vasta, los espíritus establecen un periodo diciendo que les gustaría escribir de X a Y, reservando determinado número de horas porque el autor vendrá a escribir el libro. Diariamente yo me dedico de las 6 a las 10 de la mañana a esta tarea. Tengo una pequeña sala con material, me concentro y el espíritu escribe automáticamente. Las novelas que psicografié siempre lo hice en una media de 15 a 20 días. Novelas que impresas comprenden 400 páginas, después de escritas manualmente son mecanografiadas. Posteriormente el espíritu hace alguna corrección, lo que también sucede de una forma muy curiosa. Yo coloco todo el material sobre la mesa, entro en trance, cierro los ojos y entonces el espíritu abre las hojas y va enmendando donde mejor le parece. Así por pudor decimos que el libro no es nuestro. Ponemos el nombre del autor y el nombre del medium para asumir el resultado civil y jurídico de las consecuencias que pueden sobrevenir con la publicación del libro. Aquí podemos hacer una pausa para la siguiente reunión. ¿Algún comentario, Pepe? Se estaba mencionando sobre las operaciones que se han hecho a través de mediums y que eso era una oportunidad de extender el alivio de la salud y ciertas dolencias también de los encarnados. Entonces eso también puede darnos la idea de que así como están esos tratamientos que son para la materia, también hay otros tratamientos que son psicológicos o que son psiquiátricos. Y en esos casos también pueden venir, digamos, las posibilidades de que se dé esa clase de tratamientos que también son bastante importantes. Aunque está más extendido o se habla más de lo que son los tratamientos físicos. Muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos a finalizar con la reunión de esta noche, agradeciendo a los buenos espíritus que nos acompañaron, la presencia de Pepe y la presencia de este servidor. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios.